de disoluciones de la clase de hoy miércoles, ¿vale? Para los que no pudisteis conectaros desde casa. El primer ejercicio corregido es el ejercicio 64 de la página 52. Dice, el vinagre es una disolución de ácido acético en agua al 3% en masa. Determina cuál es el soluto y cuál es el disolvente. El enunciado nos habla de vinagre. El vinagre es una disolución, es decir, es una mezcla homogénea de varias cosas. Y dice que es una disolución de ácido acético en agua. Se entiende ácido acético disuelto en el agua. Es verdad que un vinagre lleva más cosas. Nosotros aquí lo simplificamos y simplemente nos centramos en estos dos componentes. Ácido acético en el agua, disuelto en el agua. De esos dos componentes llamamos soluto aquella sustancia que se disuelve, que se disgrega, que se separa, que se reparte en la otra sustancia que es el disolvente. Por lo tanto, el ácido acético, que es el que disolvemos en el agua, pues el ácido acético es el soluto, el que se disuelve, y el agua es el disolvente. El agua siempre es disolvente. El 99% de los ejercicios, o todos los que os vayan a salir a vosotros, el agua es el disolvente. Se utiliza frecuentemente en el laboratorio, en las reacciones químicas, en las separaciones de sustancias, pues porque es barato, porque está en todos los sitios, porque no es peligroso. Entonces el agua, siempre que la veáis, que es muy frecuente que aparezca, es el disolvente. Nos da otro dato, esa primera frase, y nos dice que el tanto por ciento es del 3%. Esa sería la concentración en tanto por ciento en masa o porcentaje en masa. Dice el apartado B que calcule la cantidad de soluto, masa de soluto, que hay en 50 gramos de vinagre. El vinagre hemos dicho que es la disolución, pues 50 gramos, eso es una masa de disolución. ¿Qué fórmula tenemos que usar para el apartado B? Pues la del tanto por ciento en masa, que es la concentración que me da en este ejercicio. Escribimos en primer lugar siempre en cada problema la fórmula, tanto por ciento en masa igual a masa de soluto partido en masa de disolución y por 100. El tanto por ciento en masa vale 3. La masa de soluto no la sabemos. La masa de la disolución 50 y el 100. Y debajo tenemos la fórmula ya con los valores que conocemos sustituidos o cambiados por la letra. Tenemos que despejar la masa de soluto, tiene que quedar sola. El 50 que está dividiendo pasa al primer miembro multiplicando y el 100 que está multiplicando pasa dividiendo. Nos quedaría 3 por 50 partido 100 y la masa de soluto sola ya en el segundo miembro. Cogemos ya la calculadora, dividimos o multiplicamos, 3 por 50, 150 entre 100, 1,5. Yo escribo siempre primero el símbolo de la magnitud, 1,5 gramo, que es la unidad de masa, y lo completo con el nombre. Gramos de ácido acético hay en la disolución. Pasamos a ver el siguiente. El siguiente es el ejercicio número 65 de la misma página, de la página 52. Dice, se prepara una disolución disolviendo 50 mililitros de alcohol en 200 mililitros de agua. Luego nosotros disolvemos 50 mililitros de alcohol en 200 mililitros de agua. El alcohol será el soluto y el agua el disolvente, porque yo disuelvo el alcohol en el agua y aparte también porque el agua siempre es el disolvente. Ahora me está dando mililitros, eso es una unidad de volumen. Luego yo tengo que poner volumen de soluto al principio de la línea, volumen de disolvente al principio de la línea.
Me pide el tanto por ciento en volumen. Luego, ¿qué fórmula tengo que calcular para saber el tanto por ciento en volumen? Pues esta que tenemos aquí arriba. Tanto por ciento en volumen igual a volumen de soluto partido volumen de disolución y por 100. El volumen de soluto lo tengo, 50 mililitros, pero en el denominador va el volumen de disolución y ese no lo tengo, pero el soluto hemos dicho que era el alcohol, yo lo mezclo con el agua y una vez que están todos juntos, en un vaso de precipitados por ejemplo, el soluto mezclado con el disolvente, todo lo que yo tengo es la disolución. Si yo echo primero 50 mililitros de alcohol y después le añado el agua, el volumen de la disolución será la suma de todo, 50 más 200. Y eso me da 250 mililitros. Esa suma, esa operación que tenemos que hacer para poder sustituir en la fórmula, hay que escribirla. 50 más 200 para tener el volumen de la disolución. Volvemos a la fórmula, el volumen del soluto en el numerador 50, el volumen de la disolución en el denominador 250 y multiplicado por 100. El 100 multiplica el 50, 5000 entre 250 me da un 20% en volumen. Y la frase sería, la concentración de la disolución es del 20% en volumen. Acostumbraros siempre a escribir esa frase como conclusión a la pregunta que hace el ejercicio. El siguiente ejercicio es el ejercicio 66. Dice, una bebida alcohólica tiene un 14% en volumen de alcohol. Pues imaginaros una botella de la bebida alcohólica que os imaginéis, pues esa bebida tiene alcohol, tendrá agua y tendrá más cosas. La bebida que hay dentro de esa botella es la disolución. Eso es una mezcla homogénea de varias cosas. Entre ellas una es el alcohol. Por lo tanto, el alcohol es el soluto. 14% en volumen. Pues el tanto por ciento en volumen, 14%. Que también se llama grado alcohólico. Calcula la cantidad de alcohol que tomaremos si ingerimos un vaso de 120 centímetros cúbicos de dicha bebida. Es decir, yo de esta botella cojo un vaso y me echo 120 centímetros cúbicos de la bebida. Estos son de la bebida. Por lo tanto, ese volumen, puesto que yo aquí tengo centímetros cúbicos, es un volumen de la disolución. Y quiere que calcule el volumen de alcohol que me bebo, es decir, el volumen del soluto, el alcohol que lleva disuelto la bebida. ¿Qué fórmula tenemos que utilizar de todas o de las tres que conocemos de disoluciones? Pues la del tanto por ciento en volumen, que es la que nombra el ejercicio. ¿Cuánto vale el tanto por ciento en volumen? 14. El volumen del soluto no lo conocemos. El volumen de la disolución, 120 y por 100. Tenemos que despejar el volumen de soluto, el 120 que está dividiendo pasaría multiplicando y el 100 que está multiplicando pasa dividiendo. Me quedaría 14 por 120 partido por 100 y la v ya queda sola en el segundo miembro. Con la calculadora hacemos esas operaciones y me da 16,80. Yo escribo siempre delante el símbolo de la magnitud. Como es el volumen, tiene que estar en la misma unidad que el otro volumen, que serían centímetros cúbicos de alcohol en la bebida o en el vaso de la bebida, lo que queráis. Bien. 67. Dice, algunas cervezas sin alcohol, entre comillas, pueden contener hasta un 1% de alcohol. El alcohol de las bebidas alcohólicas, el grado alcohólico siempre es un tanto por ciento en volumen. Luego yo tengo una cerveza, podemos imaginarnos una lata de una cerveza
y esa cerveza es una cerveza sin alcohol, pero tiene ese porcentaje muy bajito, pero tiene un poco de alcohol. La cerveza es mi disolución, es la mezcla homogénea que contiene varias cosas. Y dentro de esa cerveza, que sería la disolución, hay alcohol, que sería el soluto que está en la cerveza. Me dice que calcule la cantidad de alcohol, pues será el volumen del soluto. Si bebo 0,5 litros de cerveza, ¿vale? 0,5 litros de la cerveza, que es la disolución. Lo podéis hacer en litros o lo podéis hacer en mililitros, lo que queráis. Como es un número pequeño, pues yo lo he pasado a mililitros, pero si lo hacéis con el 0,5 sería lo mismo, ¿vale? Bueno, lo vemos como está ahora mismo escrito y después lo hago de la otra manera. Tanto por ciento en volumen sería 1, el volumen del soluto no lo sé, el volumen de la disolución 500, porque lo puse en mililitros, y por 100. 500 pasa multiplicando y el 100 pasa dividiendo. 1 por 500 partido por 100. Y sería el volumen del soluto, que ya quedaría solo. Y haciendo esas operaciones me darían 5 mililitros de alcohol hemos ingerido en la cerveza. Siempre frase con el resultado. Si lo habéis hecho en litros, lo hago aquí. 1, volumen de soluto 0,5 y por 100. Despejamos de la misma manera, multiplicando, pasa dividiendo y el volumen del soluto os daría 0,005. ¿Vale? Por eso os daba pequeñito. Ese era el volumen de alcohol que tomamos al beber medio litro de cerveza. ¿Sí? El siguiente ejercicio es el 68 de la página 52, que dice: para preparar 0,5 litros de una disolución de alcohol en agua, de alcohol en agua. Pues el alcohol será el soluto y el agua el disolvente. Y si yo eso lo mezclo en un vaso, echo primero una cosa, después echo la otra y se mezcla, como si echarais vosotros en casa, en un vaso, alcohol del que tenéis de farmacia y agua. Se mezclan y forman una disolución. Esa disolución es al 5%. De hecho no dice ese 5% en qué es, pero si el otro dato que yo tengo es litros y ese litro es un volumen, pues el tanto por ciento tiene que ser en volumen, ¿vale? No hay mezcla de volumen con masa. 0,5 litros de la disolución, ese es volumen de disolución, y la concentración al 5% en volumen, y me pide la cantidad de alcohol y la cantidad de agua. Cantidad también, volumen de alcohol, que es el soluto, y volumen de agua, que es el disolvente. Esos dos datos, que son los dos que tenemos que calcular, aparecen también junto con el resto de los datos. ¿Qué fórmula podemos utilizar? Pues la del tanto por ciento en volumen, que es la que nombra el ejercicio. Escribimos la fórmula y comenzamos a sustituir. El tanto por ciento en volumen lo conozco, 5. El volumen del soluto no lo conozco. El volumen de la disolución, sí, 0,5. Y por 100. Despejamos. El 5 pasa multiplicando, el 100 pasa dividiendo. Y de ahí sacamos el volumen de soluto. Hacemos las operaciones y me da 0,025 mililitros de alcohol. La disolución entera, cuando yo lo tengo todo en el vaso tiene 0,5 litros.
Yo de alcohol he echado 0,025 litros. ¿Cuánto he echado del otro? Pues lo que falta para llegar a 0,5. Es decir, la disolución menos lo que yo ya he echado será lo que falta, que serán los litros de agua. El total, todo junto, es la disolución. Y yo he hecho dos componentes que serían el alcohol y el agua. Y los dos juntos me dan el total, que sería la disolución. En un ejercicio anterior calculamos que el volumen de la disolución era la suma del soluto más el disolvente. Pero en este lo que tenemos es la disolución, es decir, todo ya junto, y lo que echamos de soluto. Pues lo de disolvente será lo que falta. 69. Dice, expresa en gramos litro. Gramos litro también es otra forma de decirlo como más coloquial, no sé, bueno, que sería la concentración en masa. De los tres tipos de concentración que hemos aprendido, uno es tanto por ciento en masa o porcentaje en masa. Otro es tanto por ciento en volumen o porcentaje en volumen. Y el otro es concentración en masa, ya no es porcentaje, es concentración en masa o concentración en gramos litro. Y es la que se representa con la letra C. Eso es lo que nos pide. De una disolución que contiene 30 gramos de soluto. De soluto. Lo voy a escribir ahí para que lo veamos. Si a mí me da gramos, eso es la masa de soluto. Y lo debo escribir con la magnitud y el subíndice. En 600 mililitros, luego eso es un volumen de disolución, de mayúscula. Para calcular la concentración en masa o concentración en gramos litro, la fórmula es esta. Y obligatoriamente la masa tiene que ir en gramos y el volumen tiene que ir en litros. Por lo tanto, estos mililitros hay que pasarlos a litros. Y un litro tiene 10 elevado a 3 mililitros. Dividir entre 10 elevado a 3 es mover 3 lugares la coma a la izquierda. Sustituimos la masa de soluto 30, el volumen de la disolución 0,6 y dividiendo uno entre el otro me da 50 gramos por litro. Luego esto era fácil, solo hay que hacer un cambio de unidades y sustituir directamente en la fórmula. Ejercicio 70 dice, elige la respuesta correcta. Una disolución que contiene 25 gramos de soluto en 500 mililitros de disolución, 25 gramos de soluto, pues eso es una masa. En 500 mililitros de disolución, eso es un volumen de disolución. Y la concentración me da el A 50% en masa. Para que yo pueda calcular un tanto por ciento en masa, necesito la masa del soluto y la masa de la disolución. Pues imposible, porque aquí tengo masa de soluto y volumen. Hay una mezcla de masa y volumen. El B me dice 25% en volumen. Si yo calculo el tanto por ciento en volumen, necesito volumen de soluto y volumen de disolución. Pues es que no puedo, porque me está dando un dato de masa y otro de volumen. El C tampoco puedo, porque vuelve a haber otro tanto por ciento en volumen. Luego es que no puedo calcular tantos por ciento. Lo único que puedo calcular, lo tenemos aquí, es el valor de C, concentración en masa. ¿Por qué? Porque lleva mezcla de masa de soluto, volumen de disolución. Si queremos hacer la operación, aunque ya solo nos quedaba la D, ¿vale? Es la única que podía ser verdadera, vamos a hacer el número para ver que coincide y así practicamos. 500 mililitros hay que pasarlo a litros.
sería 10 elevado a 3 mililitros hay en 1 litro. Movemos la coma 3 lugares a la izquierda y me quedarían 0,5 litros. Por lo tanto, podemos sustituir ya masa de soluto 25, el volumen de la disolución 0,5 y el resultado me da 50 gramos por litro. Quedaban el 71 y 72 que los corregimos mañana en clase. Espero que con esto os haya quedado claro o no tengáis más dudas sobre estos ejercicios de concentración de una disolución.